Sentí el calor antes de ver las llamas. La alarma contra incendios retumbó por todo el edificio de oficinas, sacándome del trance de código en el que había estado inmerso durante horas. Mis compañeros ya corrían hacia la salida mientras yo, de forma estúpida, me devolvía para rescatar mi portátil con 3 meses de trabajo sin respaldar. Fue entonces cuando una mano firme me detuvo con fuerza. «Señor, necesita evacuar ahora mismo». La voz era grave y segura, y pertenecía al bombero más impresionante que había visto jamás. Sus ojos azules, descubiertos tras una máscara levantada parcialmente, se clavaron en los míos. El uniforme oscuro, empapado de sudor, lo hacía ver aún más imponente. Me quedé mudo. «¡Mi portátil!», balbuceé como un idiota. «Tu vida vale más que eso», respondió sin dudar, y antes de que pudiera insistir, ya me estaba sacando del edificio con una mano firme en mi espalda. «Me llamo Ryan Cooper, tengo 32 años y soy desarrollador de software en una startup de Barcelona. Hasta ese día, mi vida se reducía a pantallas, café recalentado y reuniones por videollamada. Nunca pensé que un incendio cambiaría todo, ni mucho menos que en medio de ese caos encontraría algo que no sabía que estaba buscando. Después de que controlaron la situación, un cortocircuito en una sala del 3er piso, nos mandaron a casa por precaución. Cuando bajé al aparcamiento para recuperar el aliento, lo vi de nuevo, esta vez sin casco ni equipo. Seguía siendo igual de imponente. ¿Lograron controlar todo?, le pregunté, aún nervioso. «Sí, por suerte fue menor. Solo humo y un par de cables quemados», respondió tendiéndome la mano. «Alejandro Bennett, Ryan Cooper, el tipo que intentó morir por un portátil viejo», bromeé. Él sonrió y bajó la mirada. En su expresión había algo más que simpatía. Había conexión. Alejandro llevaba 7 años en el Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Trabajaba en la estación central y vivía entre turnos largos, entrenamientos exigentes y una calma tensa antes de cada llamada. Lo descubrí en los días siguientes, cuando decidí escribirle para agradecerle. Intercambiamos números ese mismo día. Al principio fue solo un mensaje, luego otro. Después una conversación sobre películas, luego sobre música, y sin darnos cuenta, una tarde me invitó a salir. «¿Te apetece un paseo por la playa al atardecer?». Nada formal, solo aire y algo de calma. Dije que sí sin pensarlo mucho. Pero después pasé horas decidiendo si eso contaba como una cita. Nos encontramos cerca del Port Olympic. Caminamos sin prisa, hablando de todo y de nada. Alejandro no se parecía a nadie que hubiera conocido. Escuchaba con atención, hacía preguntas reales, y cuando me reía, lo hacía con él. «¿Siempre quisiste ser bombero?», le pregunté en un momento en que el silencio se hizo cómodo. «Mi padre lo fue», respondió mirando hacia el mar. «Crecí entre sirenas y relatos de rescates. Quise ser como él, solo que no terminó la frase. Y yo no lo presioné. Había algo en la manera en que hablaba que me hacía querer esperar. Esa noche no pasó nada más. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que dicen mucho más que un beso. Pero algo había empezado a arder dentro de mí. Las semanas siguientes se volvieron rutina compartida. Mensajes antes y después del trabajo. Cenas improvisadas. Series que veíamos juntos en mi salón, con su cabeza apoyada en mi hombro tras una guardia agotadora. Alejandro tenía una forma de estar que llenaba el espacio sin invadirlo. Me hacía sentir visto, me hacía sentir seguro. Una noche lo acompañé a su estación, solo por curiosidad. Me mostró los camiones, los equipos, las rutinas, pero noté algo. Cuando estábamos juntos, evitaba el contacto físico. Con sus compañeros era cordial, pero distante. «¿Ellos no lo saben, verdad?», pregunté cuando salimos caminando hacia su coche. Alejandro tardó en responder. Tenía la vista fija al frente, como si el tráfico fuera más importante que mi pregunta. «Ser gay en este mundo no es fácil, y menos cuando tu padre fue una leyenda en el cuerpo». No supe qué decir. No porque no lo entendiera, sino porque sentí el peso de todo lo que él cargaba en silencio. Mi entorno de tecnología era más abierto. El suyo estaba lleno de jerarquías, masculinidad tradicional
y una historia familiar que no le daba espacio para ser quien era. La tensión creció cuando, días después, su capitán nos vio cenando juntos. No pasó nada en ese momento, pero el cambio en Alejandro fue evidente. Se volvió más callado, menos presente. Hasta que una noche, mientras yo revisaba unos correos en casa, recibí un mensaje. Estoy terminando turno. Prepárate, tengo una sorpresa para ti esta noche. Me lo dijo en la mañana, y todo el día estuve inquieto. Pregunté, insistí, pero no quiso decirme nada más. A las 8 en punto llegó a mi puerta. Vestía sencillo, pero se notaba que había cuidado cada detalle. Sonrió como si guardara un secreto enorme. ¿No me vas a dar ni una pista?, le dije subiendo a su coche. Confía en mí, solo te pido eso, y un poco de paciencia. Condujimos más de una hora, saliendo de la ciudad. El sol caía lentamente, y en el aire se respiraba una calma rara. Finalmente, aparcamos cerca de un pequeño lago rodeado de árboles. Me guió por un sendero iluminado por luces tenues, hasta una cabaña de madera. Era de mi abuelo, explicó mientras sacaba una mochila. Este lugar es mi refugio, nunca he traído a nadie aquí. Dentro había una chimenea, una mesa pequeña y una cama junto a un ventanal. Pero lo más importante no era el lugar, sino el gesto. Alejandro estaba compartiendo conmigo una parte de él que nadie más conocía. Encendió la chimenea y preparó una cena sencilla. Comimos en el porche, con el sonido del agua de fondo. ¿Sabes qué me gusta de ti?, preguntó de pronto rompiendo el silencio. Que no finges, que te muestras como eres. Yo lo miré, sintiendo cómo algo dentro de mí se desarmaba. Y tú, le dije, estás aprendiendo a hacerlo. Y eso es lo más valiente que he visto. No nos besamos esa noche. No era necesario. La cercanía fue otra. Fue mirarnos y no huir. Fue quedarnos en silencio sin que doliera. Fue compartir un espacio sin máscaras. Y cuando me dormí, lo hice con su mano entrelazada con la mía. Esa noche no solo me regaló una sorpresa, me regaló el inicio de algo real. Algo que, aunque ninguno lo dijo en voz alta, ya nos estaba cambiando. Se quedó dormido antes que yo, con la cabeza apoyada sobre mi brazo y la respiración calmada, como si al fin pudiera descansar de todo lo que lo perseguía. Yo no tenía sueño. Lo observaba en silencio, sintiendo un tipo de ternura que no me era familiar. No era pasión ni deseo, era algo más profundo. Una conexión silenciosa que no necesitaba palabras. La mañana siguiente fue tranquila. Preparamos café en silencio. Nos movimos por la cabaña con una coordinación espontánea, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. No hablamos de lo que había pasado la noche anterior, pero no hacía falta. Estaba en la forma en que él me miraba, en cómo su mano tocaba ligeramente la mía al pasarme la taza, en cómo su presencia parecía encajar perfectamente en mi rutina. En los días siguientes, Alejandro se volvió parte de mi vida cotidiana. A veces aparecía en mi puerta después de una guardia, con cara de cansancio, solo para quedarse dormido en mi sofá mientras yo trabajaba. Otras veces me invitaba a su piso, donde me cocinaba algo rápido mientras me contaba anécdotas del cuartel. Había algo en esos momentos que me hacía sentir anclado, como si por fin estuviera construyendo algo real. Una noche de domingo, después de una semana especialmente pesada para ambos, decidimos quedarnos en casa. Alejandro se duchó mientras yo preparaba algo simple para cenar. Cuando salió del baño, con una camiseta cualquiera y el pelo todavía húmedo, se acercó por detrás, rodeándome con los brazos. Apoyó la frente en mi hombro y suspiró. A veces siento que me voy a romper, dijo con la voz tan baja que casi no lo escuché. Me giré lentamente. No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. Lo abracé fuerte, como si con eso pudiera protegerlo del mundo entero. Él apoyó la cabeza en mi pecho y por un momento, solo respiramos juntos. No hablaba mucho de sus emociones. Se notaba que estaba acostumbrado a esconderlas, a ser el que siempre está bien, el que no necesita nada. Pero en esos silencios, en esos gestos pequeños, me dejaba entrar.
Una tarde, semanas después, mientras caminábamos por el parque de la Ciutadella, me tomó de la mano. Fue un gesto simple, pero inesperado. Estaba lleno de gente, familias, parejas, turistas. Yo lo miré sorprendido. ¿Seguro?, le pregunté, sin necesidad de explicar a qué me refería. Él asintió. No sonrió, pero su mano se aferró a la mía con fuerza. Estoy cansado de esconderme, murmuró. Contigo, se me hace más fácil ser yo. Fue la primera vez que sentí que algo estaba cambiando en él de verdad. No era solo una aventura, no era un espacio secreto donde ambos huíamos del mundo. Era algo que él empezaba a integrar a su vida real. Y eso lo volvía aún más importante. Pero no todo era sencillo. El día que Alejandro conoció a mis amigos fue un punto de inflexión. Organizamos una cena en casa. Nada formal, solo comida, risas y un intento de que él conociera la otra parte de mi vida. Llegó un poco nervioso, aunque lo disimulaba bien. Llevaba una botella de vino y esa sonrisa suya que usaba como escudo. Durante la velada, se mostró simpático, atento, incluso divertido. Mis amigos lo aceptaron de inmediato. Pero yo noté cada pequeña rigidez, cada vez que evitaba ciertos temas, cada pausa al hablar de su trabajo. Al final de la noche, cuando todos se fueron, se quedó mirando por la ventana, en silencio. «Lo hiciste bien», le dije acercándome. «No fue fácil», respondió sin girarse. Sentí que todo el tiempo estaba actuando, como si tuviera que ganarme el derecho de estar aquí. Me senté junto a él tomándole la mano. «No tienes que demostrarle nada a nadie, solo a ti mismo». Él me miró entonces, con esa mezcla de cansancio y deseo de avanzar que ya empezaba a reconocer en sus ojos. «¿Y si no sé cómo hacerlo?» «Yo tampoco lo sé», admití. «Pero podemos aprender juntos». Y fue eso lo que hicimos. Día a día. Sin grandes declaraciones, con pequeñas acciones, como cuando me acompañó a ver a mis padres por primera vez y me apretó la mano bajo la mesa cuando notó que estaba tenso. O cuando, tras una guardia difícil, apareció en mi trabajo solo para darme un abrazo y decirme que necesitaba verme, sin razón aparente. Cada gesto contaba, cada mirada, cada silencio compartido. Pero también estaban las grietas, las que él intentaba esconder. Como una noche en la que, después de una discusión leve por algo trivial, se levantó abruptamente del sofá y dijo: «No te acostumbres demasiado a esto». Me quedé paralizado. «¿A qué te refieres?» «A mí, a esto, a que estés siempre aquí». Había dolor en su voz. Miedo. No a mí, sino a él mismo. A lo que empezaba a sentir. Me acerqué despacio. «Alejandro, no tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar». Él me miró, y algo en su expresión se quebró. Me abrazó de forma inesperada, como si hubiera estado conteniendo una tormenta por dentro. «Tengo miedo», susurró, «de que esto sea demasiado bueno para durar». «Entonces tengamos miedo juntos», le dije, apoyando mi frente en la suya. Y nos quedamos así, sin necesidad de resolverlo todo, solo siendo, solo respirando el mismo aire. Poco a poco, la idea de un nosotros empezó a dejar de ser un experimento secreto para convertirse en una realidad. Íbamos a hacer la compra juntos. Discutíamos por qué serie ver. Compartíamos despertadores y domingos de descanso. Yo encontraba notas suyas pegadas en la nevera. Él usaba mi cepillo de dientes sin pedir permiso. Y aunque no lo decíamos, sabíamos que estábamos construyendo algo que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía a medias. Pero justo cuando todo empezaba a tomar forma, el mundo volvió a recordarnos que la comodidad era frágil. Todo cambió la noche que recibí un mensaje inesperado. «Te vi con él el otro día. ¿Estás seguro de que sabes con quién estás saliendo?» No tenía remitente, no tenía contexto, pero tenía intención. Y esa intención era clara: romper lo que habíamos construido. Lo miré. Estaba dormido en mi cama, respirando tranquilo, ajeno al golpe que se avecinaba. Y en ese instante supe que lo que venía no iba a ser fácil. Pero también supe que, pasara lo que pasara, ya no podía, ni quería, volver atrás. El silencio entre ellos no era nuevo, pero esta vez tenía un peso distinto.
No era comodidad ni calma. Era una tensión suspendida que ninguno se atrevía a romper. Ryan no le había dicho nada sobre el mensaje. Al principio pensó que no tenía sentido armar una tormenta por una frase anónima. Pero a medida que pasaban los días, la inquietud crecía dentro de él como una espina que no podía quitarse. Alejandro notó el cambio. Era demasiado observador para no hacerlo. Lo veía más callado, más distraído, con la mirada perdida incluso cuando estaban juntos. ¿Pasa algo?, preguntó una noche, mientras lavaban los platos juntos. Ryan dudó. Luego simplemente asintió. Recibí un mensaje de alguien que dice conocerte. Pero no decía más. Alejandro se quedó quieto. Dejó el plato bajo el agua y apagó el grifo. ¿Qué decía exactamente? ¿Estás seguro de que sabes con quién estás saliendo? El bombero se apoyó en el borde del fregadero. Su mandíbula se tensó. ¿Sabes quién lo envió? Número oculto, sin nombre, nada. El silencio volvió. Pero ahora ardía. ¿Es alguien del cuartel?, insistió Ryan. No lo sé, respondió Alejandro sin mirarlo. Pero no me sorprendería. Ryan se acercó, intentando tocarle el brazo, pero Alejandro se apartó con suavidad. No estoy preparado para esto, Ryan, aún no. ¿Preparado para qué? ¿Para que alguien sepa que estamos juntos? ¿Para defender lo que somos? ¿Para que usen lo que somos en mi contra? Las palabras cayeron como un golpe. Ryan retrocedió. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estar conmigo puede ser un arma contra ti? Alejandro negó con la cabeza, frustrado. No tú, el mundo, mi trabajo, la historia que cargo sobre los hombros. Esa noche durmieron separados. Alejandro en el sofá, Ryan en la cama. Y el espacio entre ellos, que antes era un lugar seguro, se volvió un muro. En los días que siguieron, Alejandro evitó a Ryan. Decía estar ocupado. Turnos más largos, reuniones, entrenamientos, excusas. Ryan lo sabía, pero no lo enfrentaba. No por cobardía, sino porque en el fondo entendía que Alejandro estaba peleando una batalla interna más grande que ellos dos. Hasta que una noche, sin aviso, Alejandro apareció en su puerta. Llovía, estaba empapado. Necesitaba verte, dijo simplemente. Ryan lo dejó pasar. No preguntó nada. Le ofreció una toalla, un té caliente, silencio. Se sentaron uno frente al otro, sin tocarse. He estado pensando, dijo Alejandro mirando el suelo. Todo esto me ha hecho darme cuenta de lo frágil que soy. Pensé que podía manejarlo, pero no sé cómo. Me cuesta incluso nombrarlo. Ryan se inclinó hacia él. ¿Nombrar qué? Lo que siento, lo que tú significas para mí. El miedo constante a perderlo todo si alguien más lo sabe. ¿Y qué ganas ocultándolo? Alejandro no respondió. Solo respiró hondo. A veces, cuando estoy contigo, todo parece sencillo. Pero luego vuelvo a la estación. A las bromas, a los silencios incómodos, a las miradas que lo dicen todo sin decir nada. Y entonces me paralizo. Ryan se quedó callado. Luego se acercó con cuidado. Le tocó la mano apenas. No quiero ser un secreto, Alejandro. No estoy pidiendo que grites mi nombre en el cuartel, pero tampoco quiero que retrocedas cada vez que algo amenaza con hacernos visibles. Lo sé, y lo entiendo. Por eso estoy aquí, porque no quiero seguir huyendo. Pero tampoco sé cómo avanzar sin sentir que piso una mina cada vez. Esa noche no hubo reconciliación fácil. Solo palabras, verdades a medias y heridas abiertas. Alejandro se quedó a dormir, pero no en la cama, tampoco en el sofá. Se sentó en el suelo junto a la ventana mirando la lluvia caer. Ryan lo encontró así al amanecer. Le puso una manta sobre los hombros. No tienes que decidir todo hoy. Solo no me cierres la puerta, por favor. Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no por la falta de sueño. Eso es lo que más me duele. Que tú sí estás listo, y yo todavía no. Y con esa frase, Alejandro se fue. No fue una ruptura formal. No hubo despedidas ni promesas. Simplemente dejó de estar, de responder, de buscar. Y Ryan, en lugar de insistir, eligió esperar. Pero no desde la pasividad, sino desde la comprensión. Pasaron semanas.
Ryan intentó enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, pero todo le parecía distante. Nada tenía color. Lo único que lo mantenía conectado con ese mundo era el recuerdo de lo que habían sido juntos. El café por las mañanas, las manos entrelazadas en el parque, las noches en la cabaña. Y sobre todo, ese momento en el que Alejandro, por fin, se había permitido ser él mismo, aunque solo fuera por unas horas. Una noche, mientras revisaba antiguos mensajes, Ryan encontró una nota de voz que Alejandro le había enviado hacía tiempo. En ella, su voz sonaba tranquila. Gracias por hacerme sentir seguro. No sé cuánto dure esto, pero en este momento, sé que no cambiaría nada. Ryan la escuchó en bucle, 1, 2, 10 veces, hasta que comprendió algo. Él no podía obligar a Alejandro a luchar por ellos, pero sí podía recordarle que lo valía. Así que escribió una carta. No una súplica, no una presión, solo una verdad. Estoy aquí, y no me he movido, pero no voy a vivir en pausa esperando a que estés listo para vivir tu verdad. Te quiero, pero también me quiero lo suficiente como para no desaparecer mientras te espero. Si decides volver, sabrás dónde encontrarme. No la envió. La dejó en la cabina del lago, el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Una semana después, al regresar al lugar para despejar su mente, encontró la carta donde la había dejado, pero esta vez, con algo encima. Un papel doblado, con letra temblorosa. Yo también te quiero, pero aún no sé cómo ser yo mismo sin miedo. Solo necesitaba que supieras que no es por falta de amor, es por exceso de pánico. Y aunque no era un final, tampoco era el mismo silencio. Era una grieta en el muro, una señal de que, quizás, aún había algo que salvar. El mensaje de Alejandro seguía allí, sobre la carta de Ryan, como una hoja caída en un bosque silencioso. No era una declaración de amor, tampoco una promesa. Era una confesión dolorosa de que el miedo aún gobernaba su vida. Pero para Ryan, bastó para devolverle el aire. No respondió. No llamaría, no insistiría. Pero por primera vez en semanas, pudo dormir sin el peso de la incertidumbre absoluta. Los días siguientes fueron extraños. Un equilibrio frágil entre seguir adelante y no soltar del todo. Ryan se sumergió en su trabajo, en reuniones, en nuevas ideas. Comenzó a colaborar en un proyecto que monitoreaba la salud mental de trabajadores en entornos de alto riesgo, inspirado, sin querer, por todo lo vivido con Alejandro. Canalizó el dolor en algo útil. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde cualquiera, mientras Ryan salía de una presentación, lo vio esperándolo junto a la puerta de salida. Alejandro, de pie, sin casco, sin uniforme, con las manos en los bolsillos y una expresión imposible de leer. Ryan se detuvo. El corazón le golpeó fuerte. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin dureza, pero sin acercarse. Alejandro se aclaró la garganta. Estoy intentándolo. ¿Intentando qué? Ser valiente. Ryan lo miró en silencio. No bastaban las palabras. No esta vez. Alejandro respiró hondo. Hoy tuve una conversación con mi padre. Fuerte, incómoda. Le conté de ti, de nosotros, y no salió como esperaba. Se quedó callado durante minutos eternos. Luego me dijo que ya lo sabía, desde hacía tiempo, que solo estaba esperando que yo tuviera el valor de decírselo. Ryan frunció el ceño, sin saber si sentirse aliviado o más confundido. ¿Y eso cambia algo? Sí. Me hizo darme cuenta de que la mayoría de los miedos que cargo ya no me pertenecen, son fantasmas heredados. Y estoy harto de vivir condicionado por ellos. Ryan dio un paso hacia él. ¿Y entonces? ¿Entonces?, dijo Alejandro con la voz temblando por primera vez. Vine a decirte que si todavía quieres, estoy aquí, no solo para compartir silencios o cabañas escondidas, sino para caminar contigo en voz alta, incluso si me tiembla todo por dentro. No hubo aplausos, no hubo música de fondo, solo un suspiro de alivio en el pecho de Ryan y el paso definitivo que dio al acortar la distancia entre ellos. Lo abrazó. Fuerte.
como si de pronto todo volviera a tener sentido. «Te esperé, pero no pensé que volverías así», susurró. «Yo tampoco. Pero me cansé de esconder las partes de mí que más me importan». En los días siguientes, Alejandro empezó a cambiar detalles pequeños, pero significativos. Dejó de inventar excusas para no quedarse. Comenzó a escribirle a Ryan durante los turnos, no solo al terminar. Lo invitó, por primera vez, a una cena informal con algunos compañeros del cuartel, aunque no lo presentó como pareja. Ryan lo aceptaba, no porque quisiera ocultarse, sino porque entendía que cada paso tenía su ritmo. Una noche, mientras caminaban por el Born, Alejandro se detuvo frente a un pequeño bar con luces tenues. «¿Te parece si entramos?», preguntó sin más. «¿Aquí?». Ryan lo miró sorprendido. «¿Tú quieres?». «Sí, estoy harto de esconderme hasta de lugares». Dentro, se sentaron en una mesa del fondo. Compartieron una botella de vino y una conversación ligera. Pero en cierto momento, Alejandro tomó la mano de Ryan sobre la mesa. Un gesto simple, sin espectáculo, pero público. Y eso lo cambió todo. «¿Estás bien?», preguntó Ryan con una media sonrisa. «Number, estoy cagado de miedo, pero también feliz. Así que supongo que eso es estar vivo, ¿no?». Ambos rieron. Se miraron. Y por primera vez, Ryan sintió que ese hombre frente a él, que había entrado en su vida envuelto en humo y adrenalina, finalmente se estaba permitiendo respirar sin máscaras. El siguiente paso fue inevitable. Alejandro le propuso un plan: colaborar en una app que ayudara a los bomberos a registrar su exposición a sustancias tóxicas durante los incendios. Quería unir su experiencia con la capacidad técnica de Ryan, no solo como una excusa para pasar más tiempo juntos, sino porque empezaba a confiar en que podían construir algo más allá de su historia personal. Trabajaban por las noches, después de sus respectivos turnos, a veces en casa, a veces en la estación. Alejandro hablaba con sus compañeros, preguntaba qué funcionalidades querrían. Ryan traducía esas necesidades en prototipos, diagramas, líneas de código. Poco a poco, la aplicación tomó forma, y con ella, también su relación. El día que presentaron el proyecto piloto ante el equipo de mando, Alejandro pidió la palabra. No solo es una herramienta útil, es también una forma de cuidar a quienes, por años, han cuidado de todos los demás, y no lo habría logrado solo. Hizo una pausa. Miró a Ryan, que estaba en el fondo, con el corazón en un puño. «Este proyecto existe gracias a alguien que me enseñó que no se puede apagar un incendio si antes no se reconoce que hay uno dentro de uno mismo». El aplauso fue tibio. Pero no importó, porque en ese momento, Alejandro no hablaba para ser aprobado, hablaba para ser libre. Esa noche volvieron a la cabaña, como si el círculo se cerrara. Sentados junto al fuego, Ryan lo miró. «¿Estás seguro?». Alejandro asintió. «Por primera vez, sí, porque esta vez no estoy huyendo de lo que soy. Estoy corriendo hacia ello». «¿Y qué somos tú y yo ahora?». «Algo que merece luz, no más rincones oscuros». Ryan lo abrazó, no con urgencia, con certeza. Y en ese abrazo, sin necesidad de más palabras, ambos entendieron que lo difícil no era amar. Lo difícil era atreverse a vivir ese amor en voz alta. 6 meses después de aquella noche en la cabaña, todo parecía haber cambiado. Pero en realidad, lo que había cambiado eran ellos. Alejandro caminaba distinto. Ya no agachaba la cabeza cuando mencionaban a Ryan en la estación. Ya no dudaba cuando le preguntaban si tenía planes para el fin de semana. Ya no decía «voy a casa» como si fuera una excusa. Ahora decía «vamos a cenar». Y lo hacía con la espalda recta y los ojos firmes. Ryan, por su parte, había dejado su puesto en la startup para fundar su propia empresa, una plataforma de tecnología orientada a la seguridad de socorristas. Su primer cliente fue el Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Pero lo que más le importaba no era el éxito profesional, sino saber que cada línea de código que escribía tenía el rostro de Alejandro detrás. Y no solo el de él. Una noche, mientras acomodaban cajas en el nuevo piso que acababan de alquilar juntos, Ryan se detuvo en medio del salón, rodeado de muebles por armar y cables sin conectar. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», preguntó. Alejandro lo miró,
con una camisa vieja y el pelo despeinado. ¿Mudarnos? Number construir una vida, la nuestra, desde cero, sin miedo. Alejandro dejó lo que tenía en las manos y se acercó. Le tomó el rostro con las dos manos y le dio un beso suave en la frente. Lo sé. Y no pasa un día sin que me sorprenda. Nunca pensé que pudiera llegar a este punto. ¿Y ahora? Ahora solo quiero quedarme. Y se quedaron. No solo en ese piso. Se quedaron el uno con el otro. La app que crearon juntos fue adoptada por varios departamentos en todo el país. La llamaron Fénix, porque no solo ayudaba a prevenir daños físicos, sino porque también representaba el renacimiento de algo que parecía destinado a consumirse en el silencio. Durante una presentación en Madrid, donde se reunieron varias unidades de emergencias, Alejandro dio un discurso improvisado. Nadie lo esperaba, ni siquiera Ryan. Hace un año, dijo con voz clara frente al auditorio. Hubiera sido impensable para mí estar aquí, no por miedo escénico, sino por miedo a ser visto de verdad, a no poder esconder lo que soy, a que eso me costara todo. Pausa, respiración, coraje. Hoy estoy aquí para decir que no solo soy bombero, también soy hombre. Y también estoy enamorado. Y lo digo sin vergüenza porque cuando uno aprende a amar con libertad, ya no hay incendios que puedan apagar eso. El aplauso fue unánime. No por la historia, sino por la verdad. Esa noche, de regreso al hotel, Ryan no dijo nada. Solo lo abrazó fuerte en el ascensor. Alejandro, apoyado contra su pecho, murmuró: «Ahora entiendo lo que querías decir cuando hablábamos de vivir de verdad. ¿Y qué significa para ti ahora? Significa no volver a esconderme, ni siquiera de mí mismo». Los meses siguientes pasaron entre rutinas compartidas, días normales, discusiones por tonterías, domingos de películas y visitas a la cabaña. Allí, una noche de otoño, bajo el cielo lleno de estrellas, Alejandro lo miró y sin previo aviso, se arrodilló. «No tengo anillo, ni discurso, solo esto. Quiero seguir eligiéndote cada día, con miedo, con cansancio, con dudas, pero también con todas las ganas de hacerlo bien. ¿Te gustaría seguir construyendo esto conmigo?» Ryan no respondió. Solo lo abrazó, hundiendo el rostro en su cuello. Y en ese gesto estaba todo. Dijeron que sí, a su manera, sin ceremonias, sin trajes. Solo ellos, la cabaña, el fuego, y la certeza de que ya no se trataba de esconderse, sino de vivir. La vida en pareja no fue perfecta. A veces discutían, a veces se frustraban, a veces no se entendían. Pero ahora hablaban, tocaban, se quedaban. Aprendieron a no huir. Alejandro a veces seguía despertándose sobresaltado después de una guardia difícil. Ryan lo abrazaba en silencio, sin preguntar, solo estando. Y cuando a Ryan lo invadía la ansiedad por los lanzamientos, Alejandro lo sacaba a caminar hasta que pudiera volver a respirar. Eran diferentes, pero se escuchaban. Eran fuertes, pero sabían ser frágiles juntos. Un año después, Fénix recibió un reconocimiento nacional. En la gala, Ryan subió al escenario con traje y corbata. Alejandro lo miraba desde la primera fila con los brazos cruzados, pero con una sonrisa que no intentaba ocultar. Este proyecto nació de una historia real, una historia que empezó con fuego, literalmente, pero que se mantuvo viva gracias a algo más fuerte, la voluntad de no rendirse. Al bajar del escenario, Ryan no fue a saludar a la prensa, fue directo hacia Alejandro. Le tendió la mano, y él la tomó, delante de todos, como lo que eran, compañeros, pareja, equipo. Esa noche, mientras volvían caminando por las calles silenciosas de Barcelona, Ryan rompió el silencio. ¿Sabes? A veces pienso que si aquel día no hubieras estado en ese incendio, yo también lo he pensado, dijo Alejandro. Pero no quiero imaginar otra versión de esa historia. Ryan lo miró con ternura. Ni yo. Se detuvieron, se abrazaron, y por un instante, todo se detuvo a su alrededor. Porque a veces el fuego no destruye, a veces purifica, y ellos lo sabían mejor que nadie.